Bueno, chicos, vamos a iniciar ahora sí con la parte teórica de lo que es nuestra clase de hoy de ciencias naturales, en donde vamos a ver sobre todo lo que son las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Y pues vamos a iniciar a ver también nuestras diapositivas del día de hoy. Muy bien, entonces aquí nosotros podemos ir viendo que vamos a ver la clase sobre las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Como les había comentado en el video anterior, ustedes pudieron darse cuenta que existe una gran relación entre todos los seres vivos y obviamente se relacionan además con el ambiente en el que se van desarrollando. Durante la clase anterior pudimos ir viendo un poco sobre justamente cómo se van clasificando los seres vivos, a qué se considera un ser vivo, cuáles son las funciones básicas que tienen los seres vivos, obviamente cómo diferenciamos un ser vivo de un ser inerte. Empezamos hablando un poco sobre lo que es los seres vivos. Sabemos que es un ser vivo porque cumple justamente un ciclo vital y al cumplir un ciclo vital, es decir, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Luego también pudimos ver algunas de las que son las funciones vitales que cumplen los seres vivos. En cuanto a esto, pudimos ver lo que es la relación, la nutrición y la reproducción, que son justamente las que hacen viables un ser vivo, es justamente se considera un ser vivo, ¿no? Durante esta clase vamos a ir hablando un poco más sobre lo que son los ecosistemas. Sí, entonces vamos a ir viendo primero que los seres vivos justamente son aquellos que están en un ambiente y en este ambiente necesitan tanto de aire, de agua, de tierra y también de alimentos que van tomando de la naturaleza. Sí, y también por cómo van conviviendo en su medio ambiente. Y a esto justamente lo vamos llamando ecosistemas. Ahora, dentro de los ecosistemas, nosotros vamos a ver que la definición como tal de un ecosistema es que es una comunidad de diferentes organismos que interactúan entre sí y también con su entorno. Los seres vivos vamos a interactuar entre nosotros, entre otros seres vivos y obviamente también con seres inertes o seres no vivos. Y dentro de estos seres no vivos están el suelo, el agua y el aire. El suelo, el agua y el aire no son considerados como tal seres vivos justamente porque no cumplen este ciclo vital del que nosotros hablábamos. Ahora, dentro del ecosistema, nosotros debemos saber que un ecosistema está formado por lo que es un conjunto de seres vivos. ¿Ok? Entonces, dentro de este conjunto de seres vivos, nosotros vamos a poder encontrarnos las tres clasificaciones que tenemos, ¿no? De los seres vivos, de lo que serían los seres humanos, los animales y las plantas. Sí. Dentro de esto, el ecosistema justamente se conforma por este conjunto de seres vivos y además que se va compaginando, es decir, que se va también conformando con lo que es el medio que nos rodea en cuanto al agua, al aire, al suelo también y también a la relación que va existiendo entre ellos. Hoy vamos a hablar un poco también sobre esas diferentes clasificaciones. Como yo les decía igual en la clase, es importante esta materia porque nosotros vamos a ir conociendo un poco más sobre esta parte de cómo comprender las ciencias naturales y es justamente lo que vamos a poder explicarles también a nuestros estudiantes después. Ahora, vamos a ir viendo algunas clasificaciones en cuanto a las relaciones que existen entre los ecosistemas, ¿ok? Y la primera relación que nosotros vamos a ver es esta que se llama relaciones intraespecíficas. Cuando nosotros hablamos de relaciones intraespecíficas, vamos a estar hablando de una relación que existe entre individuos que son de una misma especie, ¿ok? Es decir, que son de un mismo reino también. Recuerden que en la clase anterior nosotros fuimos hablando un poco sobre los reinos, ¿verdad? El reino animal, el reino vegetal, el reino fungi.
Pero aquí vamos a ir viendo que esta relación intraespecífica se da específicamente entre individuos que son de una misma especie. Y aquí vamos a encontrar también que existen dos tipos, ¿ok? Dentro de estas relaciones intraespecíficas, vamos a ir viendo que existen relaciones de cooperación y también relaciones de competencia dentro de las mismas especies. Primero vamos a explicar un poco a qué hace referencia esta relación intraespecífica de competencia. Cuando hablamos de una relación intraespecífica de competencia, vamos a ir viendo que se da entre individuos de una misma especie que por supervivencia, por reproducción o incluso por dominancia, justamente tienen esta parte de competencia. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en un ejemplo muy claro dentro de, por ejemplo, de las manadas de leones. Los leones compiten entre sí, primero por supervivencia y también por dominancia. Es decir, por ver cuál es el león que va a ser el que domina justamente, el alfa de una manada, que también se lo conoce. Aquí se da una relación intraespecífica de competencia. Después también tenemos dentro de estas relaciones intraespecíficas las que se dan en cuanto a lo que es la cooperación, ¿ok? Y dentro de una relación intraespecífica de cooperación, las mismas especies colaboran entre sí para obtener un beneficio específico. Y dentro de esto también vamos a tener una segunda clasificación que son las colonias, las familiares, las gregarias y también las estatales. ¿Ok? Cuando hablamos de colonias, vamos a ir viendo que en las colonias va a haber una estrecha colaboración entre ellos, ¿ok? Y que en muchas ocasiones incluso se da esto de que no hay tanta individualidad, ¿ok? Sino que están todos operando para el mismo fin. Y dentro de estas colonias podemos ver, por ejemplo, un ejemplo dentro de la vida marina, que son las colonias de corales. Sí. Después también tenemos lo que son las relaciones intraespecíficas familiares. Aquí vamos a ir viendo que se da una relación sobre todo de parentesco, ¿ok? Y dentro de este parentesco, obviamente, hablábamos de que son de una misma especie. Entonces, dentro de esta, nosotros vamos a poder ir viendo, por ejemplo, el ejemplo entre las aves, entre diferentes tipos de aves que tienen cierto parentesco y que ayudan también entre ellos en lo que es su cuidado y su aprendizaje entre ellos. Después también tenemos las relaciones a las que llamamos intraespecíficas, que son las relaciones gregarias, ¿ok? Dentro de estas relaciones gregarias puede no existir una relación como tal, tanto de parentesco, pero que sí pueden ser transitorias y que van a ayudar a garantizar diferentes procesos. Y dentro de estos procesos nosotros podemos ir viendo que pueden favorecer a lo que son procesos de locomoción, es decir, de movimiento, procesos de orientación y procesos también de migración. Dentro de estas relaciones gregarias, nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, que se da esta relación intraespecífica dentro de las aves migratorias o incluso también dentro de cuando los animales marinos también se mueven de un lugar a otro de acuerdo a las diferentes estaciones, ¿ok? Como les digo, aquí puede ser no una relación tanto de parentesco, y en este caso son transitorias porque solo se dan en etapas de migración, ¿ok? A eso hace referencia estas relaciones intraespecíficas gregarias. Después también tenemos lo que son las relaciones intraespecíficas a las que llamamos estatales. Dentro de estas relaciones intraespecíficas estatales, vamos a ir viendo que se agrupan pues diferentes categorías sociales, ¿ok? Dentro de estas categorías sociales, igual, a pesar de que son de una misma especie, como por ejemplo pueden ser solo insectos,
como pueden ser también solo animales marinos o animales que viven en lugares específicos, pues también se da cierta jerarquía, ¿ok? Y obviamente cada uno tiene una función específica dentro de esto. Dentro de estas relaciones estatales podemos ver un ejemplo como lo que son las abejas. Cuando nosotros hablamos de abejas o incluso también de hormigas, aquí nosotros vamos a poder ir viendo que existen grupos encargados de ciertas cosas específicas. Por ejemplo, en el caso de las abejas, nosotros tenemos abejas reinas, que son las que guían los panales. Después también tenemos las abejas obreras, que se encargan justamente de salir, las que se encargan del polen, las que se encargan de diferentes cosas, ¿ok? Entonces, aquí es donde nosotros podemos ir viendo las diferentes jerarquías. Y en los insectos se da mucho, como les digo, como uno de los ejemplos que son las abejas, o otros que pueden ser también las hormigas. Otra de las clasificaciones en cuanto a las relaciones, vamos a ir viendo que están las relaciones a las que llamamos interespecíficas, ¿ok? Dentro de las relaciones específicas, vamos a ir viendo que esta relación se da entre individuos de diferentes especies. Y dentro de esto también tenemos su clasificación propia. Y aquí vamos a ver la clasificación en cuanto a lo que es simbiosis, a lo que es competencia y a lo que es depredación. Primero vamos a ir viendo lo que es las relaciones interespecíficas, tanto de competencia como de depredación. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de relaciones interespecíficas de competencia, e igual se da cuando uno o más individuos pues usan los mismos recursos para satisfacer sus necesidades. Dentro de esta competencia nosotros vamos a ir viendo, sobre todo igual dentro de la vida salvaje, que se ve mucho eso, que tenemos especies que compiten por un territorio, especies que compiten incluso por los espacios de agua que existen, sobre todo en los desiertos, por ejemplo. Aquí se da mucho esa competencia, porque todos requieren de esos mismos recursos para satisfacer, pero necesitan competir entre especies, ¿sí? Después también tenemos lo que son las relaciones interespecíficas de depredación. Cuando hablamos de estas relaciones interespecíficas de depredación, pues ya se dan exactamente cuando estamos hablando de relaciones de depredadores. Aquí uno de los ejemplos, por ejemplo, entre los insectos son las arañas. Las arañas son depredadoras porque justamente se alimentan de otros insectos y utilizan sus telarañas para esto, para este fin. Obviamente tenemos otros depredadores como los leones, como los tigres, como los pumas, que se consideran justo depredadores. Y aquí hay una relación interespecífica. Sí, no se da dentro de una misma especie, sino de varias especies. Ahora, vamos a ir viendo lo que es la simbiosis. Esta es una de las clasificaciones más grandes que tenemos aquí, ¿sí? Y aquí es donde vamos a poder ir viendo justamente la relación que se da entre diferentes ecosistemas también, ¿no? Aquí vemos, perdón, entre diferentes especies, de diferentes especies. Dentro de la simbiosis, vamos a ver que dos especies van a interactuar, pero aquí vamos a ir viendo que existe una diferencia. Aquí podemos ver que dentro de esta relación puede haber un beneficio para ambas especies, como puede también haber una afección entre las especies. ¿Ok? Entonces, primero, vamos a ir viendo lo que es la relación interespecífica dentro de la simbiosis de lo que es el mutualismo, en donde vamos a ver que ambas especies se van a ir beneficiando, ¿ok? Es decir, las dos especies que están relacionándose van a tener un beneficio para cada uno, ¿ok? Y dentro de esta clasificación también tenemos dos más, que son las facultativas y también las obligatorias, ¿ok? Dentro de cuando hablamos del mutualismo facultativo, las dos especies se benefician entre sí, pero
no son indispensables para vivir, es decir, que pueden vivir la una sin la otra. Sí, dentro de esto vamos a ver un pequeño ejemplo. Cuando hablamos de este, por ejemplo, están dentro de lo que son las leguminosas y las bacterias, ¿ok? Entonces, dentro de esto, vamos a ir viendo que, si bien es cierto, las dos pueden irse beneficiando entre sí, no necesitan la una de la otra para sobrevivir. Esa es la parte de lo que es el mutualismo facultativo. Y aquí vamos a ir viendo un ejemplo específico, ¿ok? Uno de los ejemplos más claros que tenemos dentro de lo que es el mutualismo facultativo es la relación que existe entre las abejas y las flores, por ejemplo. Las abejas les ayudan a las flores a reproducirse, que llevan el polen, y de esta manera facilitan su reproducción. Pero esto no quiere decir que las flores no puedan sobrevivir sin, sin las abejas, ni las abejas sin las flores. ¿Sí? Dentro del mutualismo obligatorio, nosotros podemos ir viendo que, por ejemplo, tenemos hongos y plantas que necesitan vivir la una de la otra, mientras los hongos se benefician de las plantas. Las plantas también se benefician de los hongos porque obtienen de ahí los nutrientes. Y aquí podemos ver que estas poblaciones no pueden vivir la una sin la otra, requieren necesariamente la una de la otra para su supervivencia. ¿Sí? Y aquí están estos ejemplos claros de lo que es el mutualismo. Como les digo, existen estos dos tipos. Tanto el facultativo, en donde hay beneficio de parte y parte, pero no es completamente obligatorio. Pueden vivir el uno sin el otro. Pero dentro del mutualismo obligatorio es necesario que exista el uno para que exista el otro también. ¿Sí? Después también tenemos lo que es el comensalismo. Sí. Dentro del comensalismo vamos a ir viendo que en esta relación que existe, solo una especie se ve beneficiada y la otra se ve perjudicada. Aquí está el comensalismo, justamente. Y el comensalismo también tiene su subdivisión, que es la fóresis, el uquilismo y también lo que es la metabiosis. Entonces, otra vez, dentro de las relaciones interespecíficas tenemos lo que es el comensalismo, en donde solamente una especie se beneficia y la otra se ve afectada o se ve lo que es perjudicada. ¿Ok? Dentro de esto nosotros podemos ir viendo que existe la fóresis. Dentro de este vamos a ir viendo que se usa el segundo organismo para el transporte, es decir, el uno ocupa del otro para poder moverse. Y esto nosotros podemos ir viendo dentro eh, de, eh, de la vida marina. En la vida marina tenemos lo que es la rémora y hace beneficio del tiburón. ¿Qué hace? La rémora se pega al tiburón para poder movilizarse y pues lo utilizan como una ventosa dentro de su cabeza y así viajan por largas distancias. Y también las rémoras además se alimentan de los restos que deja el tiburón. Sí, a pesar de que aquí eh, podemos ir viendo que
La rémora solamente hace uso del tiburón, pero no lo perjudica como tal. ¿Ok? Aquí una aclaración, perdón. En el comensalismo, una especie se beneficia, pues a la otra no le afecta en ninguna manera. Entonces, aquí dentro de la foresis, la rémora se alimenta de los restos que deja el tiburón y pues a la final al tiburón no le afecta, a pesar de que viaja también con ellos, el tiburón no se ve afectado de ninguna manera. Otro de estos ejemplos también que tenemos es, por ejemplo, las hienas. Las hienas siempre prefieren ir cerca de los leones. ¿Por qué? Porque se alimentan de lo que los leones van dejando también en el campo. Y ni les perjudica ni les dan ningún beneficio tampoco a los leones. Simplemente viajan cerca de ellos para poder beneficiarse de los restos que dejan los leones. Después también tenemos lo que es el inquilinismo, ¿sí? En el inquilinismo vamos a ir viendo que un organismo secundario, que lo llamamos así, se va a hospedar dentro de un organismo tal vez más grande. Y uno de estos ejemplos también claros de inquilinismo son, por ejemplo, las orquídeas en los árboles. Y en las plantas se ve mucho esto, que eh, hacen un espacio dentro del otro para vivir ahí. O incluso también se ve esta relación interespecífica, por ejemplo, en los pajaritos que viven en los árboles. No hay no se perjudican y tampoco se benefician entre ellos. Pero obviamente hay un inquilinismo porque están ahí, se hospedan, viven ahí. Y pues después también tenemos lo que es la metabiosis. Cuando nosotros estamos hablando de metabiosis, vamos a ir viendo que el segundo organismo usa algo de un primer organismo. ¿Ok? Y dentro de esto igual, ni se perjudica ni se beneficia. Y uno de estos ejemplos podemos ir viendo de los cangrejos ermitaños y las conchas vacías. Los cangrejos ermitaños buscan conchas vacías en donde hacen su casa y generalmente son de caracoles. Entonces igual, el ermitaño hace uso de eso, pero ni beneficia ni perjudica al otro. Y pues la última de estas relaciones es lo que es el parasitismo. Dentro del parasitismo, sí, vamos a ir viendo que obviamente, como hace referencia a su nombre, estamos hablando ya de parásitos, sí. Y estos parásitos justamente se benefician y el huésped, es decir, el más grande, pues aquí sí se ve perjudicado. Dentro de estos ejemplos de parasitismo podemos ver tanto el piojo humano como también el que se llama el piojo de ballena. Aquí, si bien es cierto, estos parásitos se están beneficiando de cierta manera, pues del huésped en el que se encuentra. Y obviamente se perjudican a los demás. Dentro de esto, por ejemplo, dándoles este ejemplo justamente de los piojos de ballenas, podemos ir viendo que en muchos casos incluso estos parásitos impiden que las ballenas, que las tortugas, que los tiburones se alimenten. Y aquí ya hay un segundo individuo que se ve perjudicado. Ahora, también dentro de esta relación que existe dentro de todo el medio en el que nosotros nos desarrollamos, vamos a ir viendo que existen lo que son las cadenas alimenticias. Y obviamente todas estas tienen una función. Dentro de una cadena alimentaria, de una cadena alimenticia, se van dando dentro de los diferentes ecosistemas, ¿ok? Y pues obviamente es una de las relaciones más importantes que existe entre los seres vivos, porque surge justamente de la necesidad de alimentarse. Y esta necesidad de alimentarse se da porque necesitamos reponer energía y pues poder realizar diferentes actividades, ¿ok? Dentro de esto nosotros vamos a poder ir viendo que, por ejemplo, las plantas producen su propio alimento.
y que existen animales que pueden ser herbívoros, carnívoros, y que las bacterias y los hongos van a ir descomponiendo estos desechos. Y justamente para esto sirve esta cadena alimentaria. Es como un círculo, ¿ok? Y dentro de esto nosotros vamos a ir viendo que existen diferentes, ¿ok? Dentro de esto nosotros vamos a tener productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y por último los que son los descomponedores. Los productores son aquellos que justamente logran generar sus propios nutrientes. No necesitan de algo más, que en este caso son las plantas. Después llegan los consumidores primarios, que son los que se alimentan de estos productores. En este caso, por ejemplo, pueden ser una oruga. Después también tenemos lo que son los consumidores secundarios, como lo que es la rana. La rana se alimenta de las orugas, de las moscas, que también las moscas se alimentan de los productores, ¿verdad? Y después tenemos los consumidores terciarios, que en este caso tenemos la serpiente. La serpiente se alimenta de la rana. Y pues el siguiente consumidor terciario también pueden ser los búhos, porque los búhos se alimentan de las serpientes. Y por último, cuando el búho muere, cuando estos consumidores terciarios, secundarios mueren, tenemos lo que son los descomponedores, que en este caso vienen a ser las setas o también los hongos. Y aquí es donde se cierra esta cadena alimentaria. Esto se vuelve como un círculo porque que empieza con estos productores que a través de los nutrientes que están en la tierra, pues obtienen esos nutrientes. Llegan después los consumidores terciarios que cuando mueren se descomponen y vuelven a la tierra como tal. Por eso se vuelve un círculo las cadenas alimentarias. Pues se da una relación como tal, de una relación alimentaria, ¿ok? Y estas relaciones alimentarias, pues justamente son las que mantienen a los seres vivos del mismo ecosistema para que puedan alimentarse unos de otros y vayan cerrando los diferentes círculos, ¿ok? Las plantas son los productores, fabrican sus propios alimentos. Luego están los consumidores primarios que se alimentan de los productores. Los consumidores secundarios se alimentan de animales herbívoros, ¿ok? Así también conocemos un consumidor secundario, porque es aquel que se alimenta justamente de animales herbívoros. Después, los consumidores terciarios ya están aquí los animales que son carnívoros o también los que se determinan como los depredadores. Y pues por último también tenemos lo que son los descomponedores, en donde están los hongos, las bacterias y también diferentes microorganismos. ¿Ok? Entonces, tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de la relación alimentaria que tenemos. Mientras los árboles son los productores, tenemos los consumidores primarios, que en este caso puede ser una ardilla, que justamente se alimenta también, es herbívora, ¿verdad? Después tenemos consumidores secundarios, como el águila, que a su vez es un consumidor terciario. Y por último tenemos los descomponedores, que son los hongos. ¿Ok? Así se va cerrando justamente este ciclo de cadena alimentaria. Y pues nosotros debemos saber que cuidar el medio ambiente es justamente la actividad como más objetivo que nosotros tenemos, porque así vamos a poder garantizar un equilibrio como tal, un equilibrio natural dentro de nuestra tierra, que nos va a garantizar a nosotros que vamos a poder obtener los recursos naturales y que además pues va a haber bienestar también para los demás. Entonces, esa sería nuestra clase del día de hoy. Hoy estuvimos hablando, como les decía, de las diferentes relaciones que existen en el reino, en el mundo en el que nosotros pues vivimos. Y antes de terminar la clase, quiero invitarles a que también vean dentro de su plataforma un video muy cortito que les he dejado sobre justamente la cadena alimentaria, un video de una película, pero justamente nos explica cómo
funcionan y por qué es importante este ciclo dentro de las cadenas alimentarias. Y bueno, después de que observen este video, nos vemos en el siguiente video para explicarles cuál va a ser su tarea del día de hoy.